Buenos días. Perdonad que estamos en conversación con Núria Montserrat a través de WhatsApp, que está muy lejos. Buenos días, gracias por vuestra asistencia y seguimos el programa de este congreso con la conferencia de Núria Montserrat sobre terapias basadas en organoides en cuanto a la regeneración de riñones de donantes, ¿no? Perdonad. Núria Montserrat es la actual consejera de Investigación y Universidades en la Generalitat de Cataluña. Es académica numeraria de la Real Academia de Doctores Europea y es profesora de investigación y CREA y coordinadora de la plataforma de biobancos y biomodelos del Instituto de Salud Carlos III. Añadiría que es una trabajadora incansable. Núria, ¿nos escuchas ya? ¿Escucháis bien? Hola, buenos días, Núria. Hola, buenas noches para ti. Sí, buenos Muchas días. gracias dobles por este esfuerzo que estás haciendo para estar aquí hoy con nosotros. Pues nada, ya te he presentado al auditorio. Cuando quieras, todos tuyos. De acuerdo, pues en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, por habernos invitado. La verdad es que es un placer y me sabe mal no estar físicamente con vosotros, ya lo sabéis. Y bueno, pues en primer lugar, buenos días desde Los Ángeles. Y arranco con mi presentación, que ustedes verán pues que recogemos pues de alguna manera una historia en cuanto a cómo esta tecnología, los mini órganos, pueden ayudar a avanzar en el campo del trasplante. Y para ello pues verán que me voy a remontar un poco a un histórico, a un relato, para que también pues la audiencia pueda ver cómo se generan estos mini órganos y cómo hemos ido perfeccionando la tecnología para poder llegar a establecer pues, una colaboración muy bonita con el grupo de Javier Rodríguez en Coruña. Y, y bueno, pues arranco con la presentación. En primer lugar, lo que me gustaría definir es qué son estos mini órganos y por qué son importantes. Y miren, los mini órganos o los organoides se describieron por primera vez utilizando células madre embrionarias en el modelo de ratón por parte del grupo del japonés Yoshiki Sasai, que él lo que hizo básicamente fue utilizar estas células madre embrionarias para producir lo que en ese momento definió como unos organoides de retina. El investigador lo que estaba haciendo era utilizar las células en un sistema tridimensional y emulando cómo se genera la retina mediante básicamente un medio de cultivo enriquecido con factores de crecimiento, con vitaminas, que sabemos que son importantes para la diferenciación en ese caso de la retina. Ese primer trabajo del grupo de Yoshiki Sasai en el año 2011 en células de ratón, pues acuñó la terminología organoide para definir la capacidad que tienen las células de autoorganizarse y formar una estructura tisular parecida al órgano, en este caso retina. Nosotros en el laboratorio, hace mucho tiempo, en el 2013, pues también quisimos dar un paso adelante con esta tecnología para generar los primeros organoides o mini riñones, en este caso utilizando células humanas y células de ratón, y ahora les explicaré cómo lo hicimos. Pero básicamente también quiero aportar tres conceptos que son muy importantes cuando definimos estos mini órganos. En el campo de estudio de los organoides han habido pues, un sinfín de papers y de manuscritos en el campo en la última década que dan bueno, una definición y unos criterios que son obligatorios para que podamos decir que hemos sido capaces de hacer estos mini órganos en la placa de cultivo. En primer lugar, los podemos generar a partir de células madre embrionarias, de células reprogramadas humanas, y también de células madre de los tejidos. Y en particular cuando los generamos de células madre embrionarias humanas o de células reprogramadas humanas, como es nuestro caso, estas estructuras pueden contener o pueden ser de un tamaño de 30 a 150 micras o a casi 1 o 2 centímetros. Las células se disponen, y lo van a ver ustedes, pues de una manera muy similar a cómo están dispuestas en el tejido que queremos emular en la placa de cultivo. Y en muchos casos el campo de estudio, pues en conjunto hemos podido demostrar que los organoides también son capaces de
presentar y de tener algunas funciones en la placa de cultivo. Esto es importante para avanzar en esta presentación. Me gustaba también ilustrar, pues, cómo se genera el riñón. En este caso, nuestro modelo de estudio ha sido durante muchísimo tiempo el modelo de ratón. Conocemos cuáles son las señales bioquímicas, las señales genéticas que dictan cómo se va formando, en primer lugar, la progenie, es decir, la célula madre que va a dar origen a la nefrona y también la célula madre que va a dar lugar al sistema colector. Y esta diapositiva, que es muy simple, lo que ilustra es durante la embriogénesis en el modelo de ratón, ustedes ven estos números 8.5, 10.5, estos números refieren al día durante el desarrollo de ratón. Pues bien, en el día 8.5 de la gestación de ratón ya existe el tejido primitivo que va a dar lugar a las células madre del riñón. En verde, el tejido mesodérmico a, va a dar lugar a lo que llamamos el sistema colector, posteriormente, al cabo de básicamente 2 días, y en amarillo el tejido va a dar lugar a lo que después van a ser las nefronas. Como les decía, básicamente estamos hablando de unas pocas células que se mueven en el eje del embrión y que pues van a posicionarse para dar lugar a la progenie renal. Entender cómo se han generado estas células en el embrión en ratón ha permitido, un segundo, ha permitido para muchos grupos de investigación, incluidos el nuestro, definir condiciones para emular cómo las células en la embriogénesis dan lugar a la progenie renal. Y esto lo hicimos ya en el año 2013 y para ello, como les decía, utilizamos células madre embrionarias y también células madre reprogramadas humanas. Ahora aquí ustedes pues van a ver en conjunto de qué va a versar esta presentación. En primer lugar, vamos a explicar cómo hacemos estos organoides. Después vamos a explicar qué metodologías hemos utilizado en el laboratorio para producirlos. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la tecnología para modular enfermedades en la placa de cultivo. Y por último, vamos a hablar de cómo esta aplicación puede resultar interesante en el área de trasplante, con una colaboración que hemos mantenido, como comentábamos, con los colegas en Coruña y también en otros países en Europa. Como les decía, el primer estudio que pudimos realizar lo que demostró era que podíamos generar estos microrriñones quiméricos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue en un primer momento generar estas células. Un segundo, perdonen. Perdón, estas células del tejido renal y acomplejarlas para formar lo que ven ustedes aquí en pantalla, que fueron estos primeros microrriñones quiméricos. Después, otros grupos de investigación en el mundo continuaron utilizando células madre pluripotentes, reprogramadas o embrionarias, y como ven aquí aparecieron un sinfín de manuscritos que demostraron que se podían generar microórganos renales en procesos que acontecían en 20, 25, 30 días, y hubo un primer estudio en el año 2015 que demostró que se podían generar organoides de riñón únicamente en 25 días y que estos microórganos eran muy similares al tejido de riñón humano en el primer trimestre de la gestación. Nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue poner a punto una nueva metodología. Voy a ir muy rápido. Ustedes ven aquí un procedimiento en varios colores. Lo que hacemos en primer momento es cultivar las células en 2 dimensiones. Después forzamos que estas células se agreguen en 3 dimensiones. En 4 días somos capaces de generar ese progenitor que va a dar lugar a las células madre del riñón en la placa de cultivo. ¿Y cómo lo hacemos? Es realmente sencillo. Utilizamos factores de crecimiento que sabemos que son necesarios en el embrión para dar lugar
a este tipo de células, en concreto factores morfogenéticos como por ejemplo BMP4, BMP2 o el FGF9 en concreto. Y también después mantenemos estos cultivos en 3 dimensiones durante varios días y los exponemos a muy poquitos factores de crecimiento. A partir del día 8 de este cultivo ya no utilizamos más factores de crecimiento y esperamos a que las células se vayan formando. Y así pudimos demostrar que únicamente en varios días, ustedes ven aquí en día 10 esta imagen de microscopía. Básicamente lo que ven aquí es esta esfera, este microrriñón, que contiene estas vesículas renales. Esto es muy importante. Cada una de estas pequeñas esferas es una vesícula renal. Es un conjunto de células epiteliales y de cada una de estas esferas, de cada una de estas renal vesicles, va a emerger una estructura similar a la nefrona, que es lo que ustedes pueden ver aquí. En el día 20 en cultivo tenemos esta estructura que ya ha ido multiplicando sus células y después aquí, más adelante en el cultivo, ven ya otro tipo de estructuras. Cuando nosotros procedemos a analizar estas estructuras en conjunto mediante tecnologías como la microscopía de fluorescencia, la microscopía confocal o la secuenciación de RNA, lo que pudimos comprobar en el laboratorio era que en 16 días éramos capaces de producir estos microrriñones que contenían estructuras parecidas a la nefrona. ¿Por qué? Porque expresaban marcadores del túbulo distal, de la ansa de Henle, del túbulo proximal y también del glomérulo, y además lo hacían de forma muy similar a cómo están expresados estos marcadores en tejido renal humano del segundo trimestre de gestación. Y esta fue la primera vez que pudimos demostrar que éramos capaces de demostrar microórganos humanos que únicamente en 16 días ya contenían estas pequeñas bolitas, que son unas estructuras muy pequeñitas, cientos de cientos a miles de estructuras parecidas a las nefronas humanas embrionarias. Hemos procedido con estos estudios y también hemos querido utilizar otro tipo de tecnologías del campo de la bioingeniería. No tengo tiempo de entrar mucho al detalle, pero créanme que es muy interesante. Desde los años 70 del siglo pasado, muchos investigadores y mucha investigación arrojó luz en el papel esencial que tiene la matriz extracelular de los tejidos para la función de los órganos y también para la diferenciación correcta de las células. Establecimos una colaboración con el grupo de Paco Avilés en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, para entender cómo podemos extraer las células de los órganos. Empezamos haciendo estos estudios primero con riñones de ratón. Ustedes ven aquí, después del proceso de decelularización, pues cómo se ven los órganos totalmente transparentes, pero preservan la red vascular, y procedimos a continuar aplicando esta tecnología de extraer células en riñones humanos y porcinos. Y esto nos ha ayudado a no únicamente extraer las células y quedarnos con esta matriz extracelular, sino también a generar hidrogeles para aplicaciones en bioingeniería. Y no tengo tiempo de entrar al detalle, pero estos estudios nos han permitido utilizar estos biomateriales, esta matriz extracelular decelularizada de riñón humano y porcino, para generar organoides de riñón altamente vascularizados. Y ustedes ven aquí que hemos continuado también con este tipo de aplicaciones. Hemos acomplejado organoides de riñón con organoides vasculares para generar estas estructuras que van a ver ustedes aquí en pantalla, que son organoides, microrriñones, que contienen una red vascular muy predominante. Ven ustedes aquí unas estructuras en verde. Estos son estructuras que se marcan con la lectina tetraglobus lectin, que es una lectina que tiene mucha afinidad por células del túbulo proximal. Y en lila, el marcador nefrina, que marca lo que decimos células parecidas a los podocitos, porque volvemos a decir que estos son microrriñones que producimos en el laboratorio y siempre diremos que son estructuras que se parecen a la nefrona que está en el órgano. Son sistemas, como decimos, artificiales que podemos generar en el laboratorio. Lo que es interesante por parte o lo que hemos podido ir demostrando en conjunto en estos estudios es que utilizando aplicaciones de la bioingeniería somos capaces de crecer estos microórganos y además de irles dotando de funciones como por ejemplo función vascular, entre otras. Como algunos ejemplos que les quería también mostrar de esta tecnología de los organoides es la combinación de estos cultivos
con tecnologías como la edición genética. Podemos utilizar enzimas, en este caso la enzima CRISPR, que podemos dirigir en las células para producir mutaciones que sabemos que que están presentes en la enfermedad renal. Como decíamos, hemos producido durante mucho tiempo en el laboratorio muchas líneas transgénicas en las que hemos modificado o hemos introducido mutaciones puntuales y también genes reporteros. Y ustedes ven aquí algunos ejemplos, ¿no? Wild type refiere aquí arriba en la primera línea de microórganos a un organoide en el día 16 de la diferenciación. Está marcado en diferentes colores porque expresa diferentes proteínas como la podocalixina o el marcador WT1 para marcar células parecidas a los podocitos, LTL para marcar células parecidas a las del túbulo proximal. Y lo que ustedes ven aquí es la comparativa entre cómo se expresan estas células y cómo contiene este microrriñón este número de nefronas. Y cuando hacemos estas mutaciones para genes como LHX1 o WT1 o PAX2, ven ustedes estructuras azules. ¿Por qué? Porque no hay nefronas. Y esto es lo que ocurre cuando estas mutaciones acontecen durante la embriogénesis. Esto quiere decir que hemos sido capaces en conjunto de poner a disposición líneas celulares en las que ahora podemos comparar un fenotipo sano con un fenotipo que contiene una mutación y podemos utilizar compuestos para intentar revertir fenotipos o también entender mecanismos de la enfermedad que de otra manera no podemos realizar en el tejido cuando este tejido ya está dañado. Quisimos también aportar o arrojar luz durante la pandemia mediante el uso de nuestros mini órganos y esto pues ilustra en esta diapositiva cómo fuimos capaces de utilizar estos organoides de riñón que sabíamos ya en el año 2020, al inicio de la pandemia, que teníamos esta capacidad de generar estos microrriñones que contenían estas estructuras parecidas a las nefronas y también éramos muy conscientes de que nuestros riñones expresaban en las células del túbulo proximal la proteína AC2. ¿Qué hicimos? Establecimos una colaboración al inicio de la pandemia, en el año 2020, con el primer grupo en Europa que fue capaz de aislar y propagar el virus SARS-CoV-2 en Karolinska Institutet, en Suecia, y enviábamos nuestros organoides desde Barcelona a Suecia. El equipo de Ali Mirazimi infectaba nuestros organoides en una sala de bioseguridad nivel 4 y lo primero que demostramos fue pues, que los organoides de riñón se infectaban por el virus y que además éramos capaces de producir progenie viral. Y más allá de esta primera demostración, porque hasta ese momento no había ningún sistema, no había ningún modelo de cultivo humano que pudiese demostrar además que el virus no únicamente infectaba células de pulmón o células del epitelio nasal, sino células de riñón, pudimos también utilizar compuestos que bloqueaban la infección del virus, que nos permitió también pues, participar en algunos ensayos clínicos. Ven aquí una lista de publicaciones en los que fuimos capaces o bien de liderar o de participar utilizando nuestra tecnología de los organoides durante la pandemia y después también hemos querido avanzar y entender algo que ya dijimos en el inicio del COVID con estas publicaciones, que era que evidentemente la infección iba a producir daño multisistémico y que iba a afectar en particular al tejido renal y a otros órganos metabólicos que expresan AC2 en grandes cantidades y desgraciadamente así fue. Pero este es un ejemplo de cómo la tecnología de los microórganos nos puede ayudar a avanzar en el conocimiento de enfermedades no conocidas o en el conocimiento o profundizar en cuestiones mediante la tecnología de la edición genética. Como les decía, también en el laboratorio hemos querido llevar un paso más allá la tecnología del organoide para las terapias de sustitución celular y el trasplante. Y aquí, pues déjenme que también haga un apunte. Nosotros teníamos un sueño hace muchísimos años cuando empecé a trabajar en el campo de diferenciación celular utilizando células madre humanas. Y es verdad que uno
pues bueno, cuando empiezan este camino, hace ya mucho tiempo, como les decía, en el año 2009 ya empecé a trabajar explorando la posibilidad de generar por primera vez esos microriñones que les he mostrado al principio de las diapositivas, pero es verdad que pensábamos en conjunto que seríamos capaces de generar estructuras renales, estructuras parecidas a un riñón. Hemos visto que sí, que somos capaces de generar estos microórganos, pero estamos lejos de generar un órgano completo. Al contrario, o como alternativa, también hemos ido utilizando, como les decía, otras estrategias, como por ejemplo extraer células del tejido, del órgano, y volver a reemplazar esta matriz acelular de células renales que generamos en el laboratorio, pero como les comentaba, quisimos dar un paso más allá y quisimos utilizar la tecnología de las máquinas de perfusión, en este caso en normotermia, porque esta tecnología emergente que ya lleva pues dando buenas noticias en los últimos, yo diría, 11 12 años en el campo hepático y también en el campo renal, ha demostrado con creces que pues somos capaces de mantener los órganos en condiciones cercanas a condiciones fisiológicas, que incluso se puede restablecer la función del órgano ex vivo, y esto abre una ventana para hacer cribado de alternativas, de terapias. En algunos casos se ha visto, por ejemplo, la infusión de células mesenquimales en el tejido renal. En otros casos, en hígado, también se han infundido células madre embrionarias. Y nosotros lo que quisimos hacer fue llevar la tecnología del organoide en conjunción con las máquinas de perfusión en normotemia. Para ello tuvimos que hacer algo que nos llevó también muchísimo tiempo. ¿eh? Lo primero que hicimos fue perfeccionar nuestra tecnología, generar organoides que fuesen suficientemente pequeños como para poder infundirlos por la arteria renal. Ustedes pueden imaginar lo pequeños que tienen que ser los organoides, pero el tamaño también tenía que corresponder con una buena diferenciación. Pese a que fuesen organoides muy pequeños, teníamos que asegurar que contenían nefronas, como les he mostrado antes cuando hacemos organoides más grandes. Ustedes ven aquí diferentes tamaños de organoides, y en concreto lo que hemos hecho ha sido caracterizar profundamente la cantidad de nefronas que tienen estos microórganos, y también lo hemos hecho utilizando diferentes tecnologías como la tecnología de secuenciación de RNA, que nos mostró que pese a que los organoides eran tan pequeños, contenían células parecidas a los podocitos. Ven aquí en color azul en estos histogramas células parecidas a las células del túbulo proximal, de la ansa de L, células endoteliales, células del sistema colector, y profundizamos todavía mucho más con otras tecnologías como la microscopía confocal o la microscopía electrónica. No tengo tiempo de poner más diapositivas hoy aquí por una cuestión de tiempo, pero lo que esto nos ha permitido ha sido, uno, definir las condiciones que nos permiten generar organoides suficientemente pequeños como para poderlos infundir, y dos, trabajar en la producción a gran escala de órganos. Cuando empezamos este camino para generar mini órganos en el laboratorio, éramos capaces de generar en unas placas de cultivo del orden de 24 a 48 mini órganos. En la época del COVID éramos capaces de generar alrededor de 96 organoides por placa de cultivo. Ahora, conociendo cómo generar estos pequeños organoides, hemos podido utilizar tecnologías de bioingeniería. Ven aquí ustedes una imagen de un rectángulo. Cada una de estas bolitas es un organoide. Cada uno de estos rectángulos corresponde a lo que uno puede tener en un único pozo de cultivo, y esto nos permite generar del orden de 30.000 organoides por cada placa de cultivo. Esto ha sido muy importante para poder escalar nuestra tecnología y producir suficientes organoides por experimentos para llevarlos a el outcome final o a nuestra obsesión final, que es el trasplante. Entonces aquí pues ustedes pueden ver un vídeo en el que vemos y podemos seguir cómo se van formando estas estructuras marcadas en verde con ingeniería genética. Y más allá de todo esto, también lo que queríamos ilustrar en esta presentación es que hemos sido capaces de llevar esa tecnología, como les decía, en combinación con las máquinas de perfusión en normotermia.
Y vuelvo a dar las gracias al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y también a CHUAC, al cirujano Javier Rodríguez, con quien tenemos el honor de compartir esta colaboración. En primer lugar, lo que hicimos con Alberto Centeno en Coruña, en INIVIC, pues fue volver a validar algo que habíamos empezado a trabajar en Barcelona y en Ámsterdam, que era cómo infundir los organoides ex vivo, utilizando, en primer lugar, utilizamos unas máquinas de perfusión caseras, un sistema abierto. Y aquí lo que ven ustedes es una máquina de perfusión de la casa comercial Evers de Zaragoza, y cómo pues poníamos a punto los organoides antes de la infusión. Ven aquí ustedes dos jeringas, una con solución salina transparente, otra jeringa más amarilla en la cual están los organoides en esta solución de perfusión. Y ustedes ven aquí pues básicamente una línea temporal. Utilizamos un primer momento de precondicionamiento en el que infundimos esta solución de perfusión, y hay un momento en concreto al cabo de 30 minutos en el que infundimos los organoides por la arteria renal en el sistema cerrado. Esta perfusión dura aproximadamente, o sea, mientras estamos inyectando los organoides, pues unos 10 minutos, y después dejamos en el sistema cerrado pues los organoides en el sistema para que estos pues puedan realmente perfundir también por todo el órgano utilizando la red vascular. ¿Qué es lo interesante de las máquinas de perfusión? Todos ustedes que están en la sala lo conocen perfectamente. Podemos monitorizar en la máquina parámetros fisiológicos, como por ejemplo el flujo en la arteria renal, y también enzimas que nos pueden indicar si se produce un daño durante la infusión y post-infusión de los organoides. Pero lo que quisimos hacer en esta colaboración fue demostrar que había injerto, que después de hacer esta infusión, lo que hacíamos era, pues, en primer momento utilizar tecnologías de visionado mediante, en este caso, pues una instrumentación que nos permite ver, aquí ven ustedes en color azul, cómo los organoides se ubicaban por todo el parénquima, por toda la zona del córtex, después de estas horas de infusión en la máquina. Y luego seccionamos una gran cantidad de riñones después de la infusión, y pudimos comprobar que las células humanas, que están marcadas aquí en marrón, se ubicaban tanto en las estructuras tubulares del tejido renal porcino como en los glomérulos del tejido renal porcino. Esto nos indicaba que la tecnología parecía ser eficiente en cuanto a no únicamente factible, es decir, no se producían pues tromboembolismos, no había necrosis en el tejido, pero además había injerto en el tejido. Y aquí es cuando ya decidimos dar el siguiente paso. Ya empezamos a pensar en cómo poder llevar esta tecnología a un modelo de autotrasplante porcino. Aquí ha sido, como comentaba, muy importante la colaboración con Javier Rodríguez Rivera, que está con ustedes aquí en la sala, y la verdad es que ha sido pues una experiencia que nos ha llevado aproximadamente 2 años, 2 años entre realizar los experimentos y luego todo lo que ha sido el postprocesado de las muestras en Barcelona. Aquí lo que ven ustedes son diferentes experimentos en los que hemos ido haciendo estas infusiones de los organoides y el modelo de autotrasplante. Y después de 24 y 48 horas hemos sido capaces de demostrar que los organoides, otra vez, ¿no? Después del trasplante, hay injerto en el tejido, y más allá de eso, pues hemos hecho un montón de pruebas, créanme, a nivel de inmunohistoquímica, a nivel también de análisis por otras tecnologías, para demostrar que no había inflamación local en el tejido. Y con otro colaborador en el estudio que hemos publicado recientemente, el doctor Jordi Ochando, también hemos puesto a punto todo un panel de marcadores que nos ayudaban a entender pues si había también rechazo, ¿no? Después de generar este experimento. E hicimos un seguimiento fehaciente de marcadores en linfocitos y en monocitos para ver si había una proliferación mayor en estas poblaciones después de la infusión, y después en varios momentos después del autotrasplante. Y en conjunto lo que hemos podido demostrar es que hemos sido capaces de desarrollar
una tecnología o conocimiento fundamental para poder escalar la producción de los organoides. Les comentaba que ahora somos capaces de generar del orden de 30.000 organoides por cada placa de cultivo. De manera robusta. Además, enviamos los organoides desde Barcelona a Coruña y allí pues los investigadores, ¿no? En nuestro caso, pues también trasladamos investigadores de nuestro laboratorio a Coruña, pero hemos sido capaces también de transferir esta tecnología hacia allí, ¿no? Para que los investigadores también pues, puedan continuar los experimentos para el paso último, que consiste pues, en el uso de los organoides en las máquinas de perfusión. Y esto ofrece, pues, como decíamos, ¿no? Un escenario plausible para intentar mejorar la función del órgano ex vivo y también nuestro objetivo último, ¿no? Que es el llevar los organoides al trasplante renal. Este fue el primer estudio, lo publicamos el año pasado, en noviembre, que ha demostrado que las máquinas de perfusión en normotermia representan y son una plataforma factible para administrar organoides humanos. Ha sido el primer estudio que se ha realizado, ha sido el primer estudio en el que hemos podido demostrar, bueno, pues que esto es factible, que es incluso reproducible, ¿no? Hemos podido también hacer muchos experimentos con Alberto Centeno, ¿no? Con diferentes máquinas, ¿no? Caseras, no caseras y diferentes aproximaciones. Y ahora lo que estamos es deseando continuar avanzando en este estudio. Aquí va a ser muy importante la colaboración que ya empezamos a establecer con la Organización Nacional de Trasplante en un primer momento para una reflexión, cómo podríamos escalar y hacer un experimento con órganos cadavéricos donados para investigación, con fines últimos de investigación. Y aquí ahora mi equipo de investigación en Barcelona, yo ahora ya, desgraciadamente o no, pues ostento, pues estoy al frente de la Consejería de Universidades e Investigación aquí en Cataluña, pero mi equipo está trabajando todavía con fuerza, con mucha fuerza, con el equipo de Alberto Centeno y Javier Rodríguez para este último paso. Y la verdad es que solamente puedo dar las gracias por toda esta journey, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Toda esta historia, ¿no? De más de casi 20 años estudiando primero cómo se diferencian las células renales y después cómo ir llevando esa tecnología a diferentes cuestiones importantes para respuesta a la enfermedad. Dar las gracias a los miembros de mi laboratorio, los miembros actuales, los miembros también que han pasado por mi laboratorio, colaboradores a nivel internacional, por supuesto, a Javier Rodríguez y Alberto Centeno y todo el equipo, tanto en CHUAC como en INIVIC, que participaron y han participado en este estudio, y por supuesto también a las agencias financiadoras que han permitido pues, que pueda desarrollar mi carrera investigadora en España. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Montserrat, por esta magnífica presentación y le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha realizado para poder estar aquí hoy en directo con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Damos paso a la siguiente mesa.